Muy buenas tardes a todos los radioescuchas que siguen Radio Estéreo Universidad y que bueno, que se unen al programa de la Defensoría Radio en esta edición del 17 de febrero del 2025. También a los que nos siguen por las redes sociales de la Defensoría de los Universitarios. Pues el día de hoy tenemos un programa muy especial, estamos en un mes importante, no solamente para el pueblo Guna. Yo creo que el impacto que ha tenido la resistencia de los pueblos originarios a nivel de nuestra Via Yala y sobre todo la lucha del pueblo Guna hace la necesidad de este programa especial sobre los 100 años de la Revolución Dule de 1925. Y bueno, para estos 25 minutos que a veces nos quedan pues, del programa, tenemos a la licenciada Taira Dilma Stanley y Casas, coordinadora de proyectos en la Oficina de los Pueblos Indígenas de la Universidad de Panamá. Ella nos va a estar acompañando pues, en esta edición para hablar sobre los 100 años de la Revolución Dule de 1925. La licenciada pues, se ha pasado esta vez por no querer enviarme el currículum, pero a veces es importante amplificar también los avances que ha tenido el pueblo Guna, sobre todo en la academia. Mucha gente todavía a 100 años de la Revolución Dule miran al pueblo Guna como ese pueblo que debe ser colonizado. Todavía tienen esa mirada hacia lo indígena como solamente algo cultural de museo, pero no algo de la identidad no solamente del pueblo Guna, sino de este pueblo y este territorio, Panamá, y bueno, también en Colombia, donde también se extiende el pueblo Guna. Para poder iniciar, quiero hacer unos comentarios de unas notas rápidas sobre ciertos acontecimientos que se han dado a lo largo de esta semana. Siempre tratamos de refrescar estos acontecimientos y también la propia agenda que desarrolla la Defensoría de los Universitarios. Bueno, como es bien sabido, y en nuestras redes sociales está la noticia, el 11 de febrero del 2025, el profesor Gilberto Marulanda, defensor de los derechos de los universitarios, en compañía de la licenciada Clarisa Flores Varela, quien es abogada también de la Unidad Jurídica de la Defensoría de los Universitarios, se apersonaron a la Procuraduría de la Nación para ampliar la denuncia presentada el 4 de febrero del 2025. Esta denuncia se realizó en contra del director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y también de una de las unidades policiales quien golpeó salvajemente a la estudiante Iraria Acevedo en la avenida Simón Bolívar. Ese hecho se dio el 31 de enero del 2025 y pues fue muy viralizado en las redes sociales sobre estos acontecimientos que se dieron pues, en la vía transísmica avenida Simón Bolívar. Entonces esta ampliación también tenía que ver por violación a la autonomía universitaria, porque de esa denuncia surgieron nuevos hechos el 6 de febrero del 2025, donde se da una vulneración o violación a la autonomía universitaria por parte de una unidad policial, el subteniente Kenneth Acosta, quien incursionó armado y también de manera vestido de civil al campus Harmodio Arias Madrid, y obviamente de ahí conocimos también declaraciones que dio el rector mediante un comunicado donde rechazaba haber dado permisos para el ingreso de estas unidades de investigación que se acercaron al campus Harmodio Arias Madrid. Entonces, pues se realizó por parte de la Defensoría pues, una ampliación a la ya denuncia sobre la violación que se estaba dando a la autonomía universitaria. En otro tema tenemos pues las muy desdichadas declaraciones de Guillermo Ruiz, un periodista que tiene un programa en Radio Ancón, donde calificó a la Universidad de Panamá como un hoyo negro en el presupuesto del Estado y donde pues tenía su opinión de que la Universidad de Panamá pues no tenía ningún tipo de beneficio a la sociedad panameña, y pues obviamente las reacciones se dieron por parte de autoridades universitarias. También en redes sociales hemos podido ver al vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad de Panamá, Jaime Gutiérrez, y el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Eldis Barnes Molinar,
quienes estuvieron pues en ese derecho a réplica y también en defensa de esta noble institución que es la Universidad de Panamá, hablando sobre la investigación que en realidad desarrolla la Universidad de Panamá y los aportes que esta brinda a la sociedad panameña. Yo creo que ahí, como decía en palabras del decano Barnes, pues era una pequeña muestra de todo lo que hace la Universidad de Panamá, y no solamente, o sea, el ascenso que le permite a cada familia, el ascenso social, el hecho de que se puedan preparar estudiantes, cursar una licenciatura sin que eso conlleve a un endeudamiento, como en otros países, para poder estudiar una carrera de estudios superiores, pues conlleva incluso sacrificios hasta tener que endeudarse, tener que hipotecar una vivienda, todo para que algún miembro de la familia pueda tener estudios universitarios y superarse. Y esta universidad brinda todo eso. Yo creo que ahí incluso, Tahira, tú podrás decir mucho de lo que es el aporte de la Universidad de Panamá, incluso al pueblo guna, de los programas anexos que se tienen en las comarcas, bueno, de todo lo que brinda la universidad en temas de materia de investigación, de ciencia, cultura, las humanidades. Yo creo que eso es parte, ¿no? Es parte de las humanidades, que muchos desechan en estas sociedades y no la ven importante y fundamental para el desarrollo de la sociedad. Y bueno, entre esas noticias pues podemos acotar, para que de todas maneras los radioescuchas y los que nos ven en redes sociales se puedan llevar entre esos argumentos, pues que la Universidad de Panamá, si algo tiene entre sus pilares fundamentales, es el desarrollo de la investigación, y que se han desarrollado 1.879 afiliaciones. Decía entre esos el tuit de la página que tiene, bueno, el X de la Universidad de Panamá. 1.879 afiliaciones se consolidan como la institución líder del país, ocupando el primer lugar en este ámbito, un dato relevante para quienes cuestionan su contribución a la universidad. Yo creo que al final el licenciado no quiso pedir disculpas por semejante abrupto, lo que implicaba cerrar la Universidad de Panamá. O sea, la trayectoria, 90 años brindando aportes a la sociedad panameña, es gravísimo, sobre todo personas que tengan el pensamiento de que esta institución debe ser cerrada. Y nada más bastaba darle un clic en el buscador y ingresar a la página de la Universidad de Panamá y darse cuenta todo lo que tiene la universidad a mostrar. Bueno, hasta este punto llegamos con las notirrápidas, y ahora sí vamos a ingresar a la entrevista de fondo con la invitada, la licenciada Tahira Stanley Icaza. Para ello quiero comenzar con un pensamiento que dice: cuando se habla de San Blas, lo primero que se piensa es en los indios, vistos a través de las películas de Far West, salvajes y belicosos. Asimismo, la imaginación capta la policromía de las molas, esto es San Blas, visto desde el ángulo de lo que podríamos llamar antropología turística o a través de los lentes de Kodak. Pero yo trato de levantar mi voz contra ellos para que los cunas se nos vean como seres humanos, capaces de sentir todos los sufrimientos, alegrías de la humanidad, y decir que no somos animales de una jungla desconocida, de circos, ni tampoco meros y vulgares objetos turísticos. Somos hombres con todos los defectos y virtudes que como a tales nos corresponde. Aristeides Turpana en Archipiélago. Y era para recordar al maestro Aristeides que bastante aporte, investigación y la deconstrucción de todo este pensamiento que tiene pues lo occidental sobre la cultura guna. Ahora sí, Tahira, bienvenida, un saludo a la audiencia. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los que nos escuchan, y a la vez agradecer por la invitación a la Defensoría Universitaria bajo el cargo del director Marulanda, ¿no? Un saludo también al equipo y por la invitación. Y antes de empezar y hablar un poco de los 100 años, te hago un paréntesis de lo que planteó también todo exactamente Radio Ancon, ¿no? Y todos los medios que han dado un poco de mal gusto a la Universidad de Panamá.
siendo la primera casa de estudio, ¿no? O sea, y mencionabas un poco los anexos y definitivamente la universidad ha apoyado nuestros 11 anexos en la comarca de Cunayala por un lado, Cartí, Utupo y Narganá, y en la parte de la Unión Chocó, o sea, el pueblo en Verá, exactamente Unión Chocó, Zambú, y en la comarca Nove, que es bien grande, ¿no? También hay una gran cantidad de nuestros anexos. Y lo interesante de eso es que, como todos sabemos un poco, nuestro país, lo lejano que está, llegar que esté nuestra universidad en estos territorios, pueblos, es difícil, ¿no? Y la única universidad que llega, bueno, además de otras, pero esta que tiene el pilar fundamental como es la responsabilidad social, o sea, es un pilar, y eso tiene nuestra universidad. Lo otro que también durante estos últimos años hay unos datos de estadística de la mujer indígena que ha subido, y para mí es un logro cuando yo estoy en la comarca y veo los alumnos que la mayoría son mujeres, cuando anteriormente no teníamos jóvenes, mujeres, y ha subido también una tasa de mujeres indígenas, y eso es el papel que tiene la universidad, ¿no? Y bueno, eso solamente quería dejar, y todo el tema de la investigación que se está haciendo, primero como Oficina de los Pueblos Indígenas, que es también parte de la rectoría, ¿no? El papel en la cual coordinamos con los estudiantes, con los docentes que tiene la Universidad de Panamá como pueblos indígenas, ¿no? Hay una gran gama de docentes, ¿no? Trabajando en diferentes áreas, ¿no? Y eso es fundamental. Solamente cierro ese paréntesis, Lilian, para que el oyente sepa que la universidad trabaja con los pueblos indígenas, y bueno, está haciendo todo un papel, ¿no? O sea, bueno, eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, hablar de los 100 años, que es lo que me trae un poco aquí, para los oyentes, ¿no? Que nos escuchan, 100 años de qué dirían algunos, ¿no? Y muy bien con esa frase que mencionas de Turupana, son 100 años que cumple el pueblo cuna de un hecho histórico, que es la revolución, ¿no? La revolución histórica de un hecho de levantamiento, es un hecho en ese momento, ¿no? En ese momento dentro de la comunidad y los pueblos. Sí, explícanos un poco ese contexto. La historia de la revolución, y muy bien lo han planteado los historiadores cunas, específicamente nuestro querido profesor Bernal Castillo, profesor de Historia y Antropología, por un lado, Atilio, que también es el secretario del Congreso General de la Comisión del Congreso, como otros historiadores que han aportado el aspecto histórico. Y nos menciona, y también, por ejemplo, el mismo hecho de nuestros abuelos. En el caso mío, yo tengo 2 abuelos de parte de padre y madre que lucharon en la revolución. Y esa revolución contó de que la policía de ese entonces, desde 1925, pero mucho más antes del 25, 1920, 1921, pero también podríamos decir que antes del 20, o sea, desde la independencia de Panamá, ya estaba los cunas. Y aquí quería puntualizar ese colonialismo interno en nuestro país. Entonces hay un colonialismo que todavía no nos salimos de ese colonialismo actualmente, ¿no? Entonces ese hecho, en ese momento, ¿no? Se llegó la policía y se instaló en varios lugares de la comarca de Cunayala. O sea, el pueblo cuna está en la parte insular y en territorio, tierra firme, cerca de la frontera con Colombia, Madugandí y Guargandi. Pero esto hecho fue en la parte insular, ¿no? Donde llegaron los policías, ¿no? Había un tema del Estado, del gobierno que pone un tema de policías, educación, y transforma en ese colonialismo, cambiar. Pero hay un hecho un hecho de violación de los policías hacia las mujeres. O sea, un tema de violación, de quitar todo el tema tradicional, el simbolismo y la historia y la identidad y la resistencia de nuestra mola, por ejemplo. O sea, ponían a las muchachas, a las jóvenes, y yo me imagino que si ustedes si nos ponemos a imaginar, nos trasladamos hacia esa época, poner muchachas y a obligarlas a ponerla y a bailar, como aquí en el interior, el pindín, ¿no? El pindín de ese que todavía me imagino en el tema de las provincias, todavía hay un pindín y baila. Los policías llevaban a las muchachas y la obligaban a participar. Entonces, imagínate esa joven, ¿no? O sea, que no es su cultura y la obligaban. Entonces aquí había un tema de violaciones de sus derechos de participar.
hasta tal punto hubieron situaciones mucho más violentas, ¿no? Violencias como que también le quitaban, o sea, todo el tema alimentario de nuestros abuelos, agarraba y a las mujeres las ponían a participar en los carnavales. Y habían, entonces, en algunos escenarios de nuestras islas, la ponían como reina de carnaval. Entonces, cambiar totalmente ese escenario. Hay un choque cultural ahí. Exacto. O sea, una obligación a un cambio cultural. Exacto. Entonces, yo diría que, por ejemplo, yo casualmente tengo el espacio, mañana tendremos un conversatorio en la Biblioteca Simón Bolívar a las 10 de la mañana con el Instituto de Estudios Nacionales a hablar el hecho histórico con dos antropólogos, mi persona y un invitado especial de CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, y vamos a plantear que el hecho histórico del pueblo cuna de 1925, y tú decías algo interesante, que es el modelo, o sea, la lucha del pueblo cuna es el modelo de toda Aviala, es decir, de toda América Latina. Antes del movimiento de los zapatistas, o sea, de su De hecho, 1994. ya el pueblo cuna lo tenía y es uno de los primordiales, fueron los pioneros en luchar por un territorio. Entonces el pueblo cuna es el modelo para otros pueblos de América Latina, porque no nos escapamos de eso. Por ejemplo, ¿por qué el pueblo indígena quiere un territorio? Es que el pueblo cuna o los pueblos indígenas luchan por una historia, tiene una historia, una resistencia, o sea, tiene todo una identidad milenaria. Entonces, cambiar totalmente y esa lucha que tenemos, o sea, hace de hacer un reflejo a otros pueblos y por eso es un modelo de lucha desde toda América Latina. Entonces, por ejemplo, hay varios puntos que yo quisiera compartir con los oyentes y uno es, por ejemplo, la resistencia que tuvo la mujer. Esa resistencia de la mujer, no solamente participando, porque imagínate que mis abuelitos pelearon y la mujer no es que se quedó allí en la hamaca o cosiendo, no, hay una estrategia, la mujer en sí es todo una estratega, es un hecho. O sea, mientras la golpeaban, o sea, claro, mientras la violaban, no se iba a quedar. Aquí jugaron muchos papeles, ¿no? Y para mí, por ejemplo, trato de poner varios puntos y uno es la resistencia en el hogar, el hogar y la resistencia. O sea, por ejemplo, hay autoras como Virginia Woolf, conocida en todo el mundo, que habla sobre la habitación propia. O sea, la mujer indígena habla sobre el hogar. Sobre el hogar, no solamente como hogar, la casa y los cuartos, no, el hogar como comunidad, el hogar como ese complemento, padre, hijos, el hogar como historia, el hogar como esa colectividad del pueblo. Entonces, las mujeres de ese momento, nuestras abuelitas, y que no eran abuelitas, eran jóvenes, ¿no? Estaba en una lucha del hogar y su resistencia como pueblo. Y esa resistencia, ¿qué era? Esa historia milenaria, ese lenguaje, ese proceso de todo lo hermoso que no solamente tiene el pueblo cuna, lo tienen todos los pueblos indígenas y no solamente afrocampesinado. O sea, hay una historia que hay que rescatar y que el colonialismo interno que aún tenemos. Sí, porque hay gente que piensa que todavía hay que civilizar. Exacto. Entonces hay un problema de educación, de formación, o sea, y bueno, hay un tema de racismo. Hay otro papel que también la mujer hizo y fue una abuelita que hizo la bandera, por ejemplo, Guaya y Bindili, que yo la pongo como un escenario que fue una joven, tenía 11 años, la que cosió la bandera, así como nuestra bandera de Panamá. Y este personaje, cuando se traspasa a escribir y a coser, porque no solamente es coser dos telas y ya nada más, además de que el mismo símbolo de la bandera tiene una cosmovisión propia del pueblo cuna. Sí, háblanos un poco de la bandera cuna, porque mucho se presta a veces para las confusiones de la suástica. Claro, nazi, claro, cuando son tiempos totalmente distintos. Exacto. Estamos hablando de la década del 20 y acá estamos hablando de la década del 30. Claro, por ejemplo, o sea, según nuestros abuelos y los historiadores nos plantean que son 4 puntos cardinales, pero también hay otros símbolos
que nos habla sobre Aquebando, o sea, que es un símbolo que sale desde una cosmovisión propia del pueblo cuna. Pero yo quería dejar bien planteado, porque yo sé que los minutos se nos van rápidamente, que además de la cosmovisión, o sea, tiene un tema político. O sea, hacer una bandera política tiene un simbolismo de política, resistencia, identidad propia, o sea, de la identidad de un pueblo. Y recientemente yo te comentaba, ¿no? Por ejemplo, que pusieron una bandera cerca del Puente de las Américas, y ayer casualmente en Arrayán colocaron una bandera. Ese hecho de seguir visibilizando nuestra lucha como resistencia en una historia, o sea, que tiene América, ¿no? Porque no solamente es de Panamá, ¿no? Sino es una historia desde los pueblos indígenas y estar en las ciudades. Cuando yo vi toda la cantidad de hermanos, familias, hijos de los abuelos revolucionarios, en el caso de ayer, pensé primero en el escenario del pueblo, pero también pensé en estos países con grandes poblaciones indígenas, como es el pueblo aymara en Bolivia, que en las ciudades se hace una cultura, o sea, y para eso también todo un escenario político. Teníamos un presidente como Evo Morales, y así hay hechos de resistencia en el tema político, ¿no? Es importante, disculpa que te lo diga ahí, el tema de la resistencia, porque la gente dice, bueno, han ganado autonomía, tienen espacios, tienen organización, pero lo que pasa es que los hechos de resistencia no se terminan con un logro o con una ley, porque hemos visto procesos que son totalmente de retrocesos, y solo basta aquí a veces porque un turista venga y cuestione algo que pasa por un servicio X, para que gente comience nuevamente en redes sociales a cuestionar las autonomías de los pueblos originarios, que comience a cuestionar el hecho de tener esa administración de un espacio de territorio, pero no cuestionamos incluso los grandes risores ni nada que están en todas nuestras costas y la venta que tienen en nuestras costas, pero sí se hace y todo lo del racismo que lleva consigo a veces ese tipo de cosas. Entonces, eso que tú dices de lo identitario, de lo simbólico, es que han estado en resistencia todos los pueblos indígenas, todos los pueblos originarios a nivel de toda la Via Yala. Claro, y por ejemplo, nuestro sistema capitalista todavía sigue siendo colonial. Yo te comentaba, y casualmente desde la Defensoría universitaria, aquí en la universidad, a mí me pasaba casos cuando yo tenía todo el traje tradicional y un docente me dice, ¿y usted qué tiene debajo de esa falda? Entonces aquí hay un racismo, y aquí hay toda una situación hacia nosotros las mujeres en las ciudades, en el lenguaje. Yo te cuento esa situación cotidiana. O sea, fui a la caja de seguro social y mi tía estaba un poco allí hospitalizada y no podía hablar el castellano. Sí, cuando nos falta todavía nuestra salud pública con un tema intercultural que conozca también el conocimiento interno propio, el lenguaje. Que lo respete también. Entonces, por ejemplo, hay una lucha constante de una educación intercultural, de un escenario de nuestras ciudades, ¿no? O sea, y dirán algunos, como dicen en nuestros medios de comunicación, estos que critican, por ejemplo, la cultura del pueblo, en este caso del pueblo cuna. Contar un proceso administrativo. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos estructuras, y esa es la resistencia, contar con dos estructuras, administrativa y cultural, que sin embargo el sistema va entrando y va rompiendo, porque es parte del sistema. O sea, no duerme, el sistema capitalista no duerme, trayendo situaciones, una educación que no está acorde todavía y que no ha planteado el tema de la educación bilingüe intercultural, que va lento, ¿no? Que va muy lento. Y, por ejemplo, la salud intercultural. La universidad ha entrado y hacemos el esfuerzo, ¿no? Taira, se nos está acabando el tiempo, Sí. pero quiero que la gente entienda lo grave que fue
y lo que llevó al levantamiento, o sea, todas estas violaciones y que al final ahí a 100 años pues se dieron logro, el tema de la autodeterminación, Sí. el tema del derecho a su identidad, a poder tener su indumentaria propia, a poder hablar su lengua, todas estas cosas que estaban siendo prohibidas para el pueblo guna. Claro. Que fueron incluso ya lo último que detonó, Claro, aparte es lo de que la ya- violencia. El Estado quería destruir, o sea, yo lo veo como un escenario, destruir, porque por ejemplo, las ceremonias, los policías no querían que, por ejemplo, el pueblo cuna tiene varias ceremonias. La ceremonia de la pubertad, cuando la niña nace, entonces hay una variedad de ceremonias. La policía quería derrumbar todo el aspecto cultural. Resistir con todo esto, seguimos en este proceso y actualmente estamos luchando en este sistema, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por Sí. acompañarnos. Taira, definitivamente es un tema para hablar, Sí. por hablar incluso semanas, Pero meses. mañana los invito Exacto. a la Ahí Biblioteca Simón Bolívar. me alegro mucho que esté esa actividad y sobre todo, bueno, que muchas de parte de estas luchas de los pueblos originarios, pueblos indígenas a nivel de nuestra vialidad las ha llevado a la construcción de instrumentos de derechos humanos a nivel internacional sobre el respeto a la autodeterminación, también al respeto a las identidades, a las identidades de las culturas de los pueblos indígenas. Y bueno, es importante, pues definitivamente somos una sociedad diversa y respetar y bueno, sobre todo celebrar esos 100 años, conmemorar y celebrar a todos esos luchadores, a Nele Cantule, a Simra Coleman y obviamente también a la mujer, que hay un rescate de la figura de la mujer en la Revolución Dule de 1925. Y es muy largo todo y extenso la historia. Sí. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la Defensoría de los Universitarios, en este programa que tenemos y que queremos llevar cultura, información, derechos a toda la población universitaria y a toda la población nacional. Saludamos al compañero aquí en Controles de Radio Estéreo Universidad, al compañero Luis Bernal también de la Defensoría de los Universitarios. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta edición de la Defensoría de los Universitarios. Gracias.